Seas o no propietario de mascotas, perro, gato y demás, en tu casa pueden aparecer pulgas. Eso tenlo absolutamente claro. De hecho, a mí me ha pasado y mira que llevo cuidado, por lo cual entiendo que a cualquier persona le puede pasar. Es por eso que en este vídeo te voy a explicar cómo puedes eliminar las pulgas en casa, con la particularidad de que lo vamos a hacer sin utilizar plaguicidas, que siempre tienen un cierto grado de riesgo para las personas y animales que conviven en la casa. Por lo tanto, te voy a explicar qué remedios caseros son verdaderamente efectivos para eliminar estos molestos parásitos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí te los cuento. La eliminación de las pulgas de la casa tiene que ser, lo que digo yo siempre, es un ataque en varios frentes. En primer lugar, si tienes perro, gato y demás, no va a servir de nada que te pongas a eliminar las pulgas en tu casa si previamente no eliminas las pulgas en tu gato, en tu perro, etc. Para eliminar las pulgas en perros y en gatos puedes hacer dos cosas. Una, aquí en la descripción te pondré un artículo que hemos escrito personalmente nosotros explicándote todos los métodos que hay para eliminar las pulgas de los perros y gatos, o si ya conoces alguno de ellos, los collares, las pipetas y demás. También tenemos una tienda que nos puso Amazon hace poco donde podéis comprar algún producto, además de forma, creo yo, que bastante económica. Es una tienda que está bastante bien y hay que agradecérselo a Amazon porque nos permite recaudar dinero para nuestra labor social, básicamente. En segundo lugar, después de haber eliminado las pulgas en tu perro, al mismo tiempo, todos sus juguetes, colchones y demás tienen que someterse a un lavado exhaustivo, a una temperatura mínima en lavadora de 60 grados. Este consejo es perfectamente válido también para tu propia ropa. Es decir, si has detectado pulgas en tu mascota y piensas o te has visto alguna picadura de pulga, de esos grupitos de 3 picaduras, tu ropa tiene que ir también toda, absolutamente toda, ropa de cama, ropa tuya, cortinas y demás, a lavadora. Punto pelota. Esto, lo siento, es un incordio, pero hay que hacerlo. Aparte de todo eso, tienes que hacer una limpieza en profundidad de la casa. Es decir, has lavado toda la ropa, le has puesto collares, pipetas o lo que sea a tu perro, tienes que limpiar toda la casa, con lejía, amoníaco y demás, en profundidad, sin dejarte rincones. Esto es muy, muy importante. Pasando ahora a los remedios caseros en sí, vamos a empezar por los más sencillitos de hacer. En primer lugar, tienes que hacer una trampa para pulgas. Esto es muy sencillo. Esto simplemente tienes que coger un bol o un barreño con agua, le echas un poco de lavavajillas, de lo que es para fregar los platos y demás, para que se cree una película tensoactiva, y en el centro pones una de estas velitas, que no cuesta nada, estas velitas que flotan, que son estas pequeñinas, de manera que tú dejas la velita encendida, dejas la habitación en completa penumbra, la pulga es atraída por la luz y cuando salta sobre la vela, muchas caen al agua, y este agua, al llevar jabón, es tensoactiva y ya la pulga de ahí no puede salir. Esto mata muchísimas pulgas, no a todas, pero ya empezamos a eliminar una buena cantidad. El siguiente remedio que os voy a comentar es el aceite de neem. El neem es un árbol tropical que produce un aceite que utiliza el propio árbol para autodefenderse del ataque de pulgas y de cualquier tipo de insecto que pueda atacar al árbol. De ahí que se haya extraído ese aceite y se utiliza desde la agricultura para el combate, como os voy a comentar, frente a pulgas y demás. ¿Cómo lo tenéis que hacer servir? Es muy sencillo. Tenéis que coger una cucharadita de aceite de neem y lo disolvéis, lo mezcláis, porque no va a disolver, en medio litro de agua. Una vez lo tengas, lo metes en un pulverizador, lo agitas fuerte, porque es un aceite en agua, y con eso vas pulverizando todos los rincones de la casa. Grietas, esquinas, por debajo de los muebles, por todos los sitios. Es muy efectivo, es repelente y además mata muchísimas pulgas. Si queréis tener
aquí en la descripción del vídeo, en la parte de abajo, os ponemos, como os he dicho antes, un acceso a la tienda donde también está este producto. En Amazon yo creo que es donde más barato se vende. Otro producto que es muy bueno y que actúa como repelente natural fantástico, no es nada tóxico y es muy práctico, muy fácil de utilizar, es la corteza de cedro. Tal cual, la venden en bolsitas ya troceada en tamaño muy pequeño y simplemente tenéis que esparcirla, por ejemplo, debajo de vuestra cama, debajo de los muebles, en esquinas y demás, donde no hayáis podido dar con el aceite de neem. Ahí es un sitio fantástico. Otro remedio fantástico y que es muy efectivo y que no cuesta nada es hacer una dilución 1:1 de vinagre en agua. El volumen que tú quieras de utilizar, por ejemplo, si quieres fregar el suelo, primero lava y limpia el suelo, ¿vale? Con tu detergente habitual. Y después, en un cubo, pones mitad del cubo de agua y la otra mitad de vinagre blanco o de manzana, lo que tú quieras, me da igual. Lo revuelves y con todo eso friega la casa. El principal problema que tiene es el olor. Eso no te lo voy a negar, eso te lo puedes imaginar. No hay... es el problema que tienes, la putada. Pero es que es así. Funciona muy bien, pero huele muy mal, las cosas como son. Si, por ejemplo, vives en una casa con jardín, te puede interesar también, porque viene muy bien, en los puntos de acceso de la casa que estén en contacto con el jardín, plantar estas plantas de tipo aromático. Especialmente funciona muy bien que plantéis lavanda, que plantéis tomillo, que plantéis, por ejemplo, también menta, hierbabuena, albahaca o manzanilla. Esto, además, son bastante bonitas algunas, como sabéis. Lo vais plantando, los podéis intercalar y esto crea una barrera olfativa que a muchas pulgas repele. Es una ayuda más. Y otro remedio que funciona muy bien es la mezcla de aceite de lavanda y aceite de oliva. ¿Y cómo se hace este brebaje? Pues es muy sencillo. Tenéis que coger medio litro de agua y a eso le añadís 2 cucharadas soperas de aceite de oliva y 10 gotas tan solo, o si le quieres poner alguna más, no pasa nada, 10-15 gotas de aceite de lavanda. Aceite de lavanda que también os pondré aquí abajo en la descripción. Ya está. Eso lo mezclas, haces un pulverizado, lo metes en una botella de pulverizar y por todos los sitios. Tal cual. Y por último, otro remedio, que este ya es un poquito más tóxico, no es tan inocuo como los anteriores, es utilizar el ácido bórico, el famoso bórax. Ojo, no utilices el ácido bórico de farmacia porque este no funciona. Vete a una droguería o una tienda de insumos de estos de agricultura y cómprate una bolsita de bórax o de ácido bórico. Es muy barato. Tienes que manejarlo con cuidado. Ponte guantes y la famosa mascarilla que ya llevamos todos, porque el polvo puede irritarte las vías respiratorias. Y es muy sencillo de hacer. Coges medio litro de agua, la calientas, y a ese medio litro de agua caliente le echas una cucharada de azúcar y una cucharada de ácido bórico, del bórax. Lo remueves bien y le das por todos los rincones. Mata pulgas y cucarachas. Piensa que el ácido bórico, por ejemplo, se utiliza como antiséptico a dosis infinitesimales en dentríficos para el sarro, en talcos. Hay un montón de productos que llevan ácido bórico. Pero si lo utilizas en esta cantidad, que es más concentrado, te evita que aparezcan pulgas en tu casa sin ningún tipo de problema. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.